Algo falla en educación cuando chistes como este nos hacen gracia, ya que toda broma para ser graciosa ha de tener un fondo de verdad. Por suerte, no todos los maestros se conforman con repetir como loros. Hoy entrevistaré a dos de estos docentes inquietos, uno jubilado y el otro en activo, los dos excelentes maestros y personas, para hablar de la innovación educativa a lo largo de los últimos años. Fernando Pariente trabajó como profesor de lengua y literatura durante gran parte de su vida, tras lo cual dejó las aulas para dirigir el servicio de educación del Ayuntamiento de La Coruña hasta su jubilación. Actualmente sigue participando en la creación de la voz de la escuela. Pablo Llovera es un apasionado del medio ambiente y la naturaleza. Ecologista, entusiasta e incondicional, lleva toda su vida inculcando este amor y respeto por el planeta a las nuevas generaciones. Actualmente es el responsable del Plan Verde de Escuela IDEO en Madrid. Bueno, pues la innovación educativa es sencillamente el tratar de adaptarse y de aprovechar todos los recursos tecnológicos que nos ofrece el mundo moderno al mundo de la educación. Bueno, para mí es como ser capaz de llegar al alumnado, a toda la diversidad de alumnado que hay hoy en día, con métodos y con ritmos adecuados a sus características. Estar a la altura de sus aprendizajes, digamos, con toda la diversidad de aprendizajes que hay hoy en día. Pues porque la educación es un acto que se basa en la comunicación y las formas de comunicación de la sociedad han cambiado enormemente en un periodo de tiempo no muy largo. Comunica mediante la imagen. A través de Internet conseguimos que la difusión de esa imagen sea instantánea en todas las partes de la Tierra. Y claro, esos son recursos que la educación tiene que aprovechar en su beneficio para mejorar el proceso de aprendizaje. Bueno, uno por el alumnado, ¿no? Para poder llegar en toda la amplitud de contenidos y de valores que queremos transmitir a todas las formas distintas que hay de aprender. Y luego también por la parte del educador, ¿no? Para seguir entusiasmado, es una profesión que hace falta, necesita entusiasmo. Tiene partes rutinarias, pero no puede ser excesivamente rutinaria, porque si no te conviertes en un robot, que es como nos quieren algunos, y la educación siempre tiene que ser humana. Para que sea humana tiene que ser creativa, así que hay que estar reinventándose, también por ti, también para pasártelo bien, disfrutar, y también para contagiar entusiasmo. Sí, la innovación es muy antigua. El que haya habido siempre maestros inquietos que hayan intentado adaptarse lo mejor posible al mundo en el que vivían, se da en la historia desde el principio de los tiempos. En España, por ejemplo, en mi tiempo había también procesos innovadores. Pertenecía a uno de ellos, por ejemplo, el movimiento Padres y Maestros, que tenía su órgano educativo, que era la revista Padres y Maestros, que se dedicaba a investigar y que se dedicaba sobre todo a practicar precisamente para adaptarse. En mi tiempo eran famosos los que llamábamos movimientos de renovación pedagógica, que eran grupos de profesores que realmente estaban investigando e innovando continuamente. Recuerdo ahora, había una revista muy conocida, que es Cuadernos de Pedagogía. Lo que puede ser que sea más particular y peculiar de este tiempo actual es que el afán ese innovador se extiende. Probablemente hoy ya son grupos mucho más grandes, mucho mayores, y hay muchos más profesores implicados en estos procesos de renovación. Bueno, seguro que hay fenómeno de moda, ¿no? Bienvenida a la moda si sirve para que algunos profesores nos actualicemos. Pero yo creo que con un buen reciclaje profesional del profesorado y de los educadores se puede trabajar, me refiero. No es un don innato y el que no lo tiene no lo puede aprender. Como todo, se puede aprender sin ninguna duda. Bueno, yo creo que en colegios como el nuestro, que es tan innovador y hay perfiles de profesorado tan distintos, yo creo que ni lo notan, la verdad. Habría que preguntárselo a los chavales. Sí. Yo creo que en general lo valoran y lo acogen bien, por un tema muy evidente, que es diversión. Ellos todo lo que sea salir de la educación esta bancaria que decía Freire, que es estar sentado escuchando como otro adulto te cuenta las cosas, todo lo que rompa eso ya es innovador en cualquier sistema educativo. Yo creo que en general valoran bien la innovación, aunque ellos no son conscientes de qué profe es innovador y cuál no, ¿eh? Bueno, La Coruña fue en algún momento una especie de, pues no sé, de centro de experimentación de lo que podía hacer un ayuntamiento en materia educativa. En esos años se inventó una idea que fue el movimiento de ciudades educadoras. Se convirtió en una institución que asociaba a muchísimos ayuntamientos de España y que se preocupaba de ver qué podían hacer los ayuntamientos en materia educativa. Los centros no tienen más que colaboración. Si alguien les ofrece un soporte especial,
pues inmediatamente ellos acuden. Una parte importante del problema son los recursos. Claro, las escuelas se ven a veces desarmadas ante el hecho de que, por ejemplo, las nuevas tecnologías necesitan una financiación. Creo que en general bien, salvo quizás el trabajo en equipo. Eso, algunos chavales que vienen de coles donde todo el 100% de la tarea es individual, les cuesta aportar y recibir de un grupo. Eso les cuesta al principio, las primeras semanas. Luego yo creo que bien. O sea, en general creo que es un cambio mejor. Cuando alguien viene de un método poco innovador y salta a un método innovador, creo que en general responde mejor porque se tocan más dimensiones de su dimensión humana. Entonces puede responder de más maneras que solamente con la conceptual, intelectual, ¿no? Entonces es más fácil que encuentre alguna en la que resuene, ¿no? Como su elemento, digamos. Me imagino, pero es un poco pesadilla, ¿no? Sería como aburrirme yo y entonces aburrir a los chicos. No quiero, prefiero no imaginarlo. Mucha de mi intervención es al aire libre, tengo que jugar mucho con la voz, ¿no? También porque son grupos normalmente medianos o grandes y dispersos, ¿no? Con la dispersión que tiene cualquier cosa al aire libre, entonces tengo que como gesticular mucho, hablar muy alto, ser un poco teatrero para captar atención. Y luego pues intento leer, ver métodos, ver a otros profesores, a otros educadores, cómo lo hacen. Aprendo mucho viendo a otros educadores. Porque era propio de un primer momento, innovábamos sobre todo a través de la relación con los alumnos y de la utilización de métodos diferentes a los que se habían utilizado hasta entonces. En la escuela tenía una dificultad, y yo creo que todavía la sigue teniendo, una dificultad básica. Estaba concebida desde un punto de vista enciclopédico, sin que tuviese eso nada que ver con los intereses de los niños que tenían en ese momento que aprender esas materias. Eso es un error fundamental de la escuela, porque el motor del aprendizaje es el interés, es la motivación. Si el alumno no está motivado, no lo va a aprender. Entonces lo que tratábamos era de poner en relación lo que se aprendía con los intereses. Bueno, yo en particular soy como muy más tradicionalista que pro TICS, ¿no? Entonces sí, yo diría que lo tradicional, bien adaptado a los tiempos y con métodos así, sí, creo que tienen plena vigencia. Son muy importantes porque ponen toda la información, o sea, es algo impensable hace 15 años. Que toda la información, prácticamente toda, que la tengas a tu disposición en un aparatito que ocupa lo que ocupaba antes menos de lo que ocupaba antes un libro, y que los alumnos la tengan a su disposición y puedan buscarla, manejarla, seleccionar lo que necesitan. Eso era impensable para todo el mundo. Y eso está ahí y puede disponer de ello todos los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Hay también mucho material preparado ya específico para el aprendizaje de los niños. No, yo diría que no. Además, habría que hacer un ejercicio de no ligar indisolublemente TICS y innovación, porque si no perdemos la innovación en todo lo que no sea TICS y yo creo que se pierde ahí muchísimos aprendizajes. No creo que sean imprescindibles, son una condición, bueno, oportuna en los tiempos que corren, necesaria, pero no diría imprescindible, y en algunas materias creo que no hace falta. Por ejemplo, yo que hago cosas de naturaleza al aire libre, interpretación de la naturaleza, del patrimonio, de los valores naturales, la verdad que recurro muy poco a las TICs. Hay un abuso para mí, un sobreabuso de TICs, entonces también hay que crear como espacios donde sigan aprendiendo sin TICs, porque si no parece que el aprendizaje está siempre vinculado a una pantalla, y a mí esa idea tampoco me fascina mucho, la verdad. Yo creo que lo que comentaba al principio del todo, pues admitir que uno, por muy creativo e innovador que sea, no lo va a ser siempre, entonces tienes que estar, bueno, en un proceso de reciclaje profesional constante, formándote y viendo a otros profes, ¿no? Pues que las nuevas tecnologías han puesto una batería mucho mayor que la que había antes de recursos posibles. Está también que el profesorado esté muchísimo más preparado para poder construir recursos en esas nuevas tecnologías. Sí, en septiembre del curso pasado seleccionamos en principio a 8 alumnos de la ESO y nos embarcamos en una marcha que se llamaba Residuo Cero, que organiza una asociación, Mar de Tierras, y este año querían trabajar el tema de minimización de residuos. Nos embarcamos en un viaje en bicicleta de 5 días, pero la verdad que fue fascinante el ver cómo los chavales en poquísimos días aceptaron el reto de vivir sin generar residuos o generar los mínimos, ¿no? De hecho, después de esa semana, 20 personas más o menos, que es lo que fuimos en el viaje, generamos apenas
una caja de cartón que no debía pesar ni 400 gramos y una bolsa de plástico con envases y tal que apenas pesaba pues otros 250 o 300 gramos. Más la materia orgánica, cartón y el plástico nos habíamos impuesto llevarlo encima para así darnos cuenta de lo que generábamos, ¿no? La materia orgánica no. Y esa lo íbamos dejando en los pueblos, en los composteros o en los gallineros que había. El experimento de cargar con la basura que generas es muy útil y así ves cuánto genera. Y hay alguna anécdota muy simpática de los chavales entrando en un bar un día que habíamos comido muy poco porque habíamos atravesado una zona muy poco poblada y a las 4 por ahí llegamos a un pueblo, 4 casas y había un bar abierto y a los chicos les ofrecieron bollería industrial o cosas envasadas y la rechazaron porque el criterio del viaje era residuo cero, ¿no? Y a pesar del hambre que tenían y las tentaciones que seguro que tuvieron, ¿no? La verdad que fue un viaje muy bonito y que casi seguro que repetiremos. En un año, con alumnos que entonces estaban estudiando sexto de bachiller, suprimimos todas las asignaturas, tal como estaban concebidos, todos los libros de texto, todos los exámenes tradicionales. Hicimos un proyecto, lo que ahora se llama un aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, que también utilizábamos. Y entonces, a través de una estructura de grupos de alumnos, estudiamos el siglo de las luces. Íbamos viendo lo que se veía en otras asignaturas de una manera sistemática, nosotros de una manera más enraizada con la propia realidad histórica. Y también, siguiendo esa idea adelante, hicimos una cosa que todavía sigue existiendo, la idea de aprender a través del periódico. El periódico nos da la realidad de cada día y la realidad de cada día no está sujeta a una previsión. Entonces creamos un movimiento que se llamó Prensa Didáctica primero, después se publicó en un diario nacional, en el diario Ya, y se distribuía en las escuelas, y después se convirtió en lo que hoy es La Voz de la Escuela, que es un suplemento de La Voz de Galicia, dedicado específicamente a la escuela y que presenta la actualidad, pero adaptada a la didáctica para que se pueda trabajar con ella en clase como un instrumento de aprendizaje. Y esa idea, que empezó en 1982, sigue existiendo, es un medio de meter la realidad en la vida de la escuela. Lo que mata a la escuela es que se aleje de la vida real. Y cuanto más esté el aprendizaje metido en el devenir de la vida de los alumnos, más eficaz es el aprendizaje. Y ahora a final de enero la profesora de literatura y de lengua de cuarto de la ESO y de bachillerato quería familiarizar al alumnado con el arbolado, ¿no? Entonces yo creo que es bonito porque esta profe de literatura ha tenido pues eso, como el valor de decir, venga, a lo mejor ella sola no se atreve porque no controla de botánica, pero me lo pide a mí. Entonces la idea es enseñarles al alumnado el arbolado que hay en el cole, contarles 4 cositas, anécdotas, cosas así, lo que más llama la atención, y luego invitarles a que se apropien de ese conocimiento generando pareados o pequeños poemas o algún texto literario muy breve. Mezclar ahí 2 asignaturas que aparentemente no se llevan muy allá, que sería la literatura y las ciencias naturales, e intentar hermanarlas. Yo creo que ahí hay muchísima innovación y muchísimo recorrido por hacer, cruzando cualquier asignatura con cualquier otra, ¿no? Porque yo creo que el alumnado no tiene tan compartimentado como nosotros los conocimientos, afortunadamente, ¿no? Somos los adultos los que estamos como compartimentados y ellos los que nos ayudan a tirar tabiques y a tener una mente un poco más abierta, más holística y ser capaces de abordar cualquier materia desde cualquier otra, ¿no? Sí, ¿Y por qué? Sí, una vez, hace un par de años, en el cole anterior que teníamos bancales de cultivo, yo había leído un artículo en una revista catalana que se llama Dar Lugar, sí, una cosa muy poética sobre cómo aprenden los niños mirando a otros niños, ¿no? Y entonces intenté replicarlo tal cual, sin darle muchas vueltas, en el huerto, entre otras cosas porque teníamos pocos recursos. Igual había 3 palitas y 3 rastrillos y la clase era de 20, ¿no? Entonces les pedí, quizá con demasiada paciencia, a una edad que todavía no se tiene, que aprendieran a ver cómo rastrillaba otro para que luego cuando les tocara a ellos pues lo hicieran pues mejor, ¿no? Ir mejorando el rastrillado o el uso de la pala. La verdad que no es que hubiera un motín, pero claro, todo lo que querían era hacerlo, no mirar cómo lo hacen los demás, ¿no? Pero hay ciertas edades, qué sé yo, 3, 5, 6, 7 años donde o eres el protagonista o casi no hay aprendizaje, ¿no? Entonces el reto es que se sientan protagonistas todo el rato o toda la clase. Ese es el gran reto de la educación, que el 100% del tiempo o el mayor tiempo posible tú seas el protagonista de lo que está pasando. Vamos, no puedo estar muy de acuerdo, porque otra cosa es que luego los resultados académicos obliguen, pero matan la creatividad. En realidad, si lo importante es la EBAU
y aprobar la EBAU y sacrificamos todo en nombre de eso, claro, pues codos y estudiar, pero yo creo que es que ese sistema está moribundo, no da más. Los chavales, muchos no van a descubrir su vocación poniendo codos, van a descubrir su vocación pudiendo hacer muchas cosas y de maneras muy distintas, ¿no? Yo no sacrificaría nunca en nombre de nada superior la innovación. La innovación es un valor en sí misma, es una forma de aprender y hay que salvarla y ponerla a salvaguarda de cualquier imperativo superior. Tiene que prevalecer y que el chaval encuentre o la chavala encuentren las formas de resonar con el aprendizaje y entusiasmarse e ilusionarse con lo que aprende, y eso, para mí, eso es el objetivo de la educación. Todo lo demás tiene que estar al servicio de eso, no supeditarlo a nada. Vale, pues muchas gracias. A ti, Andrea, gracias. El espíritu humano es, por su propia naturaleza, una máquina de aprender. Aprendemos por la experiencia. Si metemos la experiencia en la escuela y si hacemos que los alumnos estén implicados y estén motivados y les resulte de interés aquello que estudian, entonces aprenderán. Eso se consigue innovando. Después de la entrevista me quedo con buenas sensaciones y con dos conclusiones fundamentales acerca de la innovación. La primera es la emoción con que los dos entrevistados hablan de sus experiencias, que deja patente que el entusiasmo del docente es esencial para que se produzca la innovación. La segunda es que la innovación es imprescindible para ofrecer una educación de calidad y significativa, y que la satisfacción que produce compensa con creces el esfuerzo que conlleva. Como decía Einstein, la locura es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.